Estás escuchando Radio 19, el podcast del Museo Cerralbo. Hola cerralbianos, bienvenidos a un nuevo episodio de Radio 19. Termina el mes de octubre y con él terminamos de adentrarnos en toda la plenitud del otoño. Hojas caducifolias de colores, las primeras bufandas abrigando nuestras gargantas, el olor de las castañas asadas por las calles, pequeños placeres que, con independencia de los estamentos en los que nos situemos, todas las sociedades disfrutan año tras año. No sabemos cómo recibirían los marqueses de Cerralbo el cambio de estación, pero seguro que por estas fechas disfrutaban del Madrid más otoñal, o quizás aún estuvieran en su palacio de Santa María de Huerta. Hemos hablado mucho de sus aficiones, intereses y el contexto en el que vivieron, pero ¿qué significa exactamente que tuvieran título nobiliario? Vamos a descubrirlo muy pronto en este capítulo, así que id ensayando vuestras mejores reverencias porque ¡empezamos! Estoy segura de que muchos de nosotros, cuando escuchamos los términos noble o nobleza, enseguida pensamos en gente de la alta sociedad, con cierto poder económico y o social. Nos imaginamos recepciones en palacios lujosamente decorados, como el museo. Y efectivamente, pero la cuestión es que el término nobleza tiene más miga de la que podríamos imaginar. Así que, bueno, primero vamos a ver cómo define la RAE la nobleza y el ser noble. Nobleza, conjunto o cuerpo de los nobles de un estado o de una región. Noble, dicho de una persona o de sus parientes, que por herencia o por concesión del soberano posee algún título del reino. Sinónimos: aristócrata, señor, patricio, príncipe, duque, marqués, conde, vizconde, barón, hidalgo, caballero, dama, infanzón, rico hombre, linajudo. Antónimos: plebeyo, villano. En base a estas definiciones de noble, tenemos que tener en cuenta dos aspectos fundamentales y que van a servirnos para establecer una diferencia clara. La primera, que no todos los nobles tienen título. Y lo segundo es que todos los títulos nobiliarios, que siempre los concede el soberano, implican ser noble. Es decir, que uno puede ser noble sin que necesariamente medie concesión del rey, mientras que uno solo puede ser duque o conde porque el rey le otorga esa dignidad, que es algo que permanece en la familia y que se otorga en una primera instancia por voluntad del soberano. Pero, ¿por qué se dan estos títulos? Pues que sepáis que un título nobiliario es un privilegio, legal, aunque también lo podríamos considerar una distinción social, que distingue a los miembros de la nobleza. Estos títulos solían estar asociados con la posesión de tierras y propiedades, así como con responsabilidades y deberes hacia la comunidad. En primer lugar, los privilegios otorgados por la nobleza a día de hoy son prácticamente inexistentes, y de haberlos son exclusivamente protocolares. En España, por ejemplo, deben abonarse unos derechos para la sucesión hereditaria del título. Hoy aquí en nuestro país hay como unos 2.850 títulos nobiliarios, pero durante la Edad Media constituyeron la base del sistema feudal, que tuvo diversas organizaciones y uso de poder en unos y otros países y regiones, y aún dentro de un mismo país, organizando la posesión de la tierra y las relaciones de vasallaje. Vamos a acercarnos un poco a lo que la herencia del título del marquesado de Cerralbo se refiere. ¿De dónde viene el título? ¿Cuáles son los hitos que han marcado el linaje de la familia? Y lo más importante, ¿quién ostenta ahora el título de marquesado de Cerralbo? Bueno, pues para ello tenemos aquí uno de nuestros colaboradores habituales en Radio 19, Diego Pacheco, el archivero de Palacio. Bienvenido de nuevo, Diego, a Radio 19. Ya vamos a ponerte una sección aquí, para ti solo. Hola Ana, yo encantado, como siempre, ya sabes. Bueno, vamos a empezar un poco contextualizando, como siempre solemos hacer aquí. ¿Cuándo y dónde aparece por primera vez una mención al título del marquesado de Cerralbo? Pues eso tiene una fácil respuesta y muy concreta, y es en el año 1533 en que el emperador Carlos V concede a don Rodrigo Pacheco, procedente de una familia nobiliaria de Ciudad Rodrigo en Salamanca, el título de marqués de Cerralbo por sus servicios en la guerra, en concreto en la guerra contra los turcos.
Vamos, que estamos hablando de un título con muchos siglos de historia, pero no era solo este título el que tenía nuestro marqués de Cerralbo, sino que creo que a lo largo de los años fue adquiriendo muchos otros títulos. ¿Podrías decirnos así un poco de corrido algunos de los más destacados? Porque me imagino que no serían pocos. Así es, en efecto. Como en otras familias nobiliarias, en el caso de los Cerralbo, a lo largo de los siglos, fruto de los matrimonios y de las alianzas, acabaron acumulando varios títulos nobiliarios. Y nuestro marqués, el fundador del museo, además de marqués de Cerralbo, que incluía la grandeza de España, era marqués de Almarza y de Campofuerte, conde de Villalobos, es el título que llevan los primogénitos de la casa de Cerralbo, conde de Alcudia, que también implica la grandeza de España, y conde de Foncalada. Vamos, una cantidad bastante notoria de títulos. Y al final, como dices, son siglos y siglos de historia de acumulación no solo de títulos, sino también de personajes y personalidades ilustres. Algunos de ellos han sido muy destacados a lo largo de la historia. ¿Podrías decirnos personalidades que han ostentado el título del Marquesado de Cerralbo en épocas pasadas? Pues la respuesta es difícil porque a día de hoy, a siglo XXI en el que estamos, van ya 20 marqueses de Cerralbo, pero si hubiéramos de hacer obligatoriamente una selección de los marqueses de Cerralbo, o marqueses y marquesas de Cerralbo más significativos a lo largo de estos siglos de historia del título, podríamos mencionar sin duda al primer marqués de Cerralbo, por ser el primero que lo ostentó, su hijo, el segundo marqués de Cerralbo, que fue gobernador en Galicia y que protagonizó una hazaña en la defensa de La Coruña, que está inmortalizada en uno de los lienzos de pared ejecutados por el pintor José Soriano Fort en la escalera de honor del Palacio hoy día Museo. El siguiente marqués de Cerralbo, el tercero, de nombre Rodrigo Pacheco, que fue gobernador de Galicia y virrey en la Nueva España. Por citar un caso de marquesa de Cerralbo, es obligatorio mencionar a la marquesa María Manuela de Moctezuma y Pacheco, descendiente por un lado de los marqueses de Cerralbo, pero también del emperador azteca Moctezuma II, que protagonizó una anécdota bastante curiosa en el momento de su muerte, y es que enterrada en estado cataléptico, pues bueno, mientras estaban celebrando las honras fúnebres, golpeó el ataúd y volvió a la vida quien no había estado en ese momento muerto. Y como no podemos dejar de lado pues al fundador del museo, don Enrique de Aguilera y Gamboa, dentro de la saga de los marqueses de Cerralbo. Obviamente, y su mujer también tendría un aspecto protagónico, doña Inocencia Serrano y Cerver. Y bueno, supongo que habrá muchísimos otros de los que podríamos hablar, pero al final este podcast se nos puede volver eterno. Y así ya un poco relacionado con un poco grandes rasgos. ¿Qué significaba ser noble en la España del Marqués de Cerralbo? Bueno, de los marqueses de Cerralbo, de nuestros marqueses de Cerralbo, porque seguro que hubo cambios entre finales del siglo XVI y finales del siglo XIX. Había cosas muy evidentes. Pues desde luego que hubo cambios. El primero de ellos, y esencial, es la sustitución de la sociedad del antiguo régimen, es decir, de una sociedad de orden estamental, por la sociedad liberal basada en un orden de clases. En otras palabras, con lo que ocurre en el siglo XIX en España y en otros lugares de la geografía europea, es que la nobleza, que es aquí lo que nos interesa, pierde los privilegios que hasta entonces había disfrutado. Privilegios, por ejemplo, en el orden jurídico, con tribunales específicos y una jurisdicción especial, o en el orden fiscal, donde estaban exentos de determinados impuestos directos que sí que pagaba el resto de la población, es decir, la población pechera. Pensando en esto, en esta cuestión de los cambios que ocurren en el siglo XIX y el papel de la nobleza, he escogido una carta dirigida al marqués de Cerralbo que resume muy bien cuál era la situación de la nobleza a ojos de la propia nobleza a finales del siglo XIX. Es una carta que escriben al marqués de Cerralbo desde un órgano de la nobleza, que es la Real Maestranza de Granada, en la que él expresa lo siguiente para que él interviniera en el Senado. Son hoy los nobles sencillamente sucesores de los nombres que más se distinguieron por sus servicios a la patria durante la Reconquista y siglos inmediatamente posteriores. Ningún privilegio les diferencia hoy de los demás ciudadanos y sobre ellos pesa la obligación de corresponder al mérito de los antepasados. Es decir, aquí nos está dando las claves del cambio ocurrido en el paso de la sociedad estamental a una sociedad liberal. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja, con muchos más matices, y
en concreto, no se produjo un cambio tan brusco. La nobleza en época de Cerralbo, es decir, en la Restauración, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, seguía manteniendo determinados elementos más allá de lo protocolario que los distinguían por el resto de la sociedad. Por ejemplo, y solo me limitaré a ello, en el orden político, la Constitución de 1876 en la Cámara Alta, es decir, en el Senado, contemplaba que determinadas personas tuvieran asiento en función de su rango social. Y esto estaba contemplado para los grandes de España, como caso de Cerralbo, que, eso sí, gozaran de una determinada renta, o sea, un nivel de censo concreto que estuviera por encima de los 60.000 reales al año, que era una cifra pues, de ingresos notables. Cerralbo, que era grande de España y cumplía esta característica, pues era senador, como nos recuerdan las fuentes, por derecho propio en función de lo que dictaminaba la Constitución de 1876. Bueno, como ya sabemos, nuestro marqués murió sin hijos y sus hijastros no heredaron los títulos nobiliarios. ¿Qué fue entonces de estos títulos? Porque, como veremos a continuación, sigue habiendo un marqués de Cerralbo. O sea, ¿qué pasó? Pues el marqués, antes de morir y en previsión de no tener descendencia, como al final ocurrió con Inocencia Serrano, ya había hecho en vida un primer reparto de títulos. Algunos de ellos los cedió a sus hermanos, que todos ostentaron título nobiliario. Por ejemplo, el hermano pequeño, Gonzalo de Aguilera y Gamboa, fue conde de Casasola del Campo, su hermano Agustín, conde de Alba y Yeltes, su hermana Francisca, condesa de Oliva y Gaetán, y su hermano Manuel, el hermano que iba inmediatamente después, por orden de nacimiento, del marqués de Cerralbo, le cedió el título de marqués de Flores de Ávila. Bueno, pues es este marqués de Flores de Ávila el que estaba llamado a suceder al marqués de Cerralbo en el título principal de la casa. Sin embargo, murió antes que el fundador del museo, y entonces a quien le hubiera tocado ser marqués de Cerralbo era a su hijo, sobrino del marqués. Este hubiera sido el 18 marqués de Cerralbo, de no producirse una circunstancia, y es que por parte de la administración del reino no se expidió la carta de sucesión a tiempo, de tal manera que el 18 marqués de Cerralbo fue Manuel de Aguilera y Ligués, sobrino nieto del fundador del museo, Enrique de Aguilera y Gamboa. Caray, Diego, pues la verdad es que mucha enjundia y mucho que cortar. Se podrían hacer casi tesis doctorales de cada uno de estos personajes, me imagino. Bueno, darte las gracias como siempre por tu participación, por querer colaborar, y ya sabes, te esperamos más pronto que tarde de nuevo en Radio 19 para que sigas ilustrándonos y contándonos cosas que vayas descubriendo aquí en el archivo. Pues muchas gracias y hasta otra ocasión. Bueno, vamos a retomar donde nos ha estado contando Diego sobre el destino del título del una vez fallecido marqués, y vamos a aprovechar para responder una pregunta que muchos de los que nos visitáis soléis hacernos. ¿Hay en la actualidad marqueses de Cerralbo? Pues la respuesta es un sí rotundo. El marquesado de Cerralbo sigue en activo. Como os contábamos, al morir Enrique de Aguilera sin descendencia, su título fue heredado por uno de sus sobrinos. De esta manera, la línea nobiliaria continuaría con los 18º y 19º marqueses de Cerralbo y marquesas de Cerralbo. No podemos decir lo mismo del marquesado de Villahuerta, título que ostentaron Antonio y Amelia del Valle, que eran los hijastros del marqués. El marquesado de Villahuerta nace en 1886, cuando la reina regente María Cristina, en nombre de su hijo Alfonso XIII, concede el título de primer marqués de Villahuerta a Antonio del Valle. Este título está vinculado a la localidad de Santa María de Huerta y a la relación e importancia de la familia en dicho territorio. Tras la muerte de Antonio, va a heredar el título su hermana Amelia, que se convertirá así en la segunda marquesa de Villahuerta, y sin embargo, con su muerte, este título ya se va a extinguir. Pero vamos a volver al marquesado de Cerralbo. Son en la actualidad Fernando de Aguilera y su esposa Dolores Cabero quienes ostentan el título de 20º marqueses de Cerralbo. Bueno, pues si antes Diego nos ha hablado un poco por encima de la historia de la 10ª marquesa de Cerralbo, doña María Manuela de Moctezuma, y hemos mencionado también a Inocencia Serrano, hoy vamos a poder hablar con la 20ª mujer que ostenta el título, doña Dolores Cabero. Bienvenida a Radio 19, la verdad es que, bueno, es todo un honor contar con la mismísima marquesa de Cerralbo en este episodio.
Hola, buenos días. Yo encantada de que me hayáis convocado aquí y es un honor para mí poder contestar, lo que queráis. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por venir. Bueno, un poco por romper el hielo, pero también empezando por la parte más formal de etiqueta, que aquí eso nos gusta mucho. Cuando nos dirigimos a los marqueses de Cerralbo, si por ejemplo queremos invitarle a una cena de gala o al caso de las actividades del museo, una inauguración, ¿cómo tendríamos que dirigirnos a nivel título? Bueno, nosotros cuando recibimos alguna invitación o en el caso de alguna actividad, seríamos excelentísimos marqueses de Cerralbo. Excelentísimos porque somos grandes de España, si no seríamos ilustrísimos. Vale, bueno, pues entraremos luego en eso de la grandeza de España, que Diego nos estuvo explicando un poquito, pero a día de hoy, en pleno siglo XXI, ¿qué implica tener a día de hoy un título nobiliario? O sea, ¿qué acarrea? A día de hoy solamente llevarlo y tener el honor de haberlo heredado de tus antepasados. Vale, y un poco quizá también ya relacionándolo más con lo que es el museo hoy en día, sabemos que los marqueses son miembros del patronato de la fundación del museo. Y bueno, nos gustaría saber un poco cómo es esta relación, cómo influye esta pertenencia al patronato en lo que es la actividad del museo a día de hoy. ¿Qué implicaciones tiene? En el patronato el que está más metido es mi marido, que es el que viene. Yo no vengo, pero él viene y viene, encantado, le gusta mucho participar y todo lo que él puede es para ayudar a que siga el museo en marcha y todo lo que pueda él ayudar. Y un poco en relación con la pregunta anterior, ya quizá echando un poco la vista atrás, la vista al pasado, a los que dieron lugar a que hoy en día el Museo Cerralbo exista como tal, ¿qué cree que pensarían los marqueses don Enrique de Aguilera y Gamboa y doña Inocencia Serrano de los marqueses actuales? Si pudieran hablar con ellos, ¿qué les gustaría preguntarle? ¿Qué les gustaría decirles? ¿O qué creen que ellos le dirían a ustedes? Bueno, seríamos nosotros los que le diríamos a ellos que qué maravilla de museo hicieron en su día y todas las colecciones que el anterior marqués hizo para que toda España viera sus colecciones, todo lo que trabajó en ello, es que es una maravilla. Yo, la verdad, cuando me pregunta gente ¿cómo es el museo? Digo, es que merece la pena que vayáis. Y toda la gente que ha venido a este museo, como las cosas que dicen, y además es que está muy bien mantenido. Muchas gracias. Bueno, es un trabajo de todos que la verdad que realizamos encantados. Al final es ya no solo por una retribución, sino casi que es un trabajo de amor, se podría decir. Y bueno, ya nos ha comentado eso, que lo que significa, lo que implica a día de hoy tener un título nobiliario. Pero bueno, en este año 2024, que poco a poco vamos cerrando, ¿qué supone para ustedes ostentar el título de un título que tiene tantísima historia? Pues mira, un honor tenerlo y intentar que mi hijo, que lleva además el de Conde Villalobos, que es del primogénito del Marqués de Cerralbo, desde que nace, pues que siga llevándolo como nosotros, con mucho honor, y que en un futuro los siguientes también, porque es un honor tener este título y varios que vienen con el título de Marqués de Cerralbo. Y al hilo un poco de esto, quizá pueda resultar una pregunta un poquito extraña, pero bueno, Diego nos hablaba de eso, de las historias, y nos ha hablado de personajes que han estado muy vinculadas a la Casa Cerralbo, de la historia del Marquesado de Cerralbo, y por qué se les recordaba. ¿Y cómo les gustaría a los marqueses actuales ser recordados en un futuro, cuando pasen otros 100 años de Museo Cerralbo? Bueno, pues que hemos intentado o estamos intentando hacer lo que mejor podamos ayudar al museo, participando mi marido en el patronato
o asistiendo a conciertos, todo lo que podamos ayudar aquí, pues podremos hacerlo. Me gustaría eso, que dijeran, bueno, pues estos marqueses ayudaron en lo que pudieron y estaban encantados de hacerlo. Bueno, desde luego que sí. Vamos, siempre la contribución que están teniendo actualmente es súper valiosa y seguro que se tiene y se va a tener en cuenta para los trabajadores actuales y las generaciones venideras. Bueno, pues nada, ya con esto, muchísimas gracias, doña Dolores, por venir, por acompañarnos hoy en Radio 19 y esperamos recibirla pronto, no sé si en el podcast, en las salas, pero bueno, que ya saben que esta es su casa al final. Muchísimas gracias a todos, ¿eh? Ha sido un honor para mí venir y he venido encantada y siempre para lo que queráis, pues también. Pues nos ha quedado un capítulo muy interesante en el que hemos podido acercarnos un poco al mundo aristocrático de ayer y de hoy. Pero, como bien dice la expresión, nobleza obliga, y a nosotros nos toca despedirnos por el momento. Pero no os preocupéis, porque Radio 19 va a estar de vuelta con nuevos episodios en los que podremos conocer más a fondo todo lo que tiene que ver con nuestra familia de nobles favorita. Así que ya sabéis. ¡Adiós!